Muy buenos días, Dios les bendiga. Es un honor y un privilegio estar en esta hora entre ustedes. Mi nombre es Jordi González, yo soy pastor misionero, felizmente casado, tengo un hermoso hijo. Soy del país de Colombia, de una ciudad que se llama Armenia, Quindío, donde literalmente llueve café. En el baño hay café, debajo de la cama tengo café, tengo un jabón de café, una toalla de café, todo está diseñado de café. Tenemos un dicho entre los pobladores y es que sin café es imposible agradar a Dios. Es un dicho, es un dicho entre los pobladores. Y bueno, junto a mi esposa ya llevamos 12 años trabajando en plantación de iglesias, construcción de iglesias en la selva amazónica de nuestro país, allí que conecta con Brasil y con Perú. Así que a eso nos dedicamos, a discipular, construir y compartir el evangelio en las tribus indígenas de la Amazonía. Y bueno, soy colombiano, es que estuve en Perú y traje una insignia o un imán y por eso se lo regalé al pastor, para que tengan recuerdo de los peruanos también. Pero muy bien, ¿qué le parece si se coloca un momentico de pie y me permite orar al Señor? ¿Le parece bien? Cierre sus ojos, cierre sus párpados y permítame orar al Señor en esta hora por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos por favor que mientras tu palabra es leída, es expuesta, es compartida, tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos toque, nos ministre. Señor, llévate toda distracción, todo sueño, toda pereza, todo cansancio, Señor, y que hoy sea un tiempo de corazón a corazón para escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que hagas lo que ningún hombre puede hacer sobre nuestras vidas y vea lo profundo de nuestros corazones y que tu palabra sea exaltada y leída en esta hora. Ayúdanos a tener paciencia en medio de las pruebas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, con la persona que tiene a su lado, chóquele, dígale bienvenido, bienvenida a la casa de Dios. Chóquele, dígale, despiértese, sonría que Cristo le ama, no sea amargado que se va a arrugar. Así, muy bien, muy bien. Muy bien, póngase cómodo. Y vamos a la palabra de Dios. Muy bien, para los que les gusta escribir o tomar apuntes, le he titulado el sermón de esta hora así y se llama Paciencia en medio de las pruebas. ¿Cómo se llama? Muy bien, ¿por qué hablar en esta mañana acerca de la paciencia? La paciencia es considerada una de las características que todo ser humano en este planeta Tierra debe vivir. Le llaman una virtud que todos deben tener y poner en práctica todos los días. Pero dentro del cristianismo, la palabra paciencia se le conoce como una de las características del fruto del Espíritu desarrollándose constantemente sobre los cristianos. Así que todos los días debemos tratar de practicar un cristianismo lleno de paciencia. Por ejemplo, cuando vayas a Murcia, la ciudad, manejando en plena hora de tráfico, usted necesita tener ¿qué? Paciencia. Paciencia debemos tener con nuestros vecinos, aunque nos caigan mal. Usted debe tenerle ¿qué? Paciencia. Mujeres casadas aquí presente, aunque algunas mujeres digan Señor, o te lo llevas o te lo mando, pero no me lo aguanto más. Mujeres deben tenerle paciencia a su esposo. Hombres, paciencia a su esposa. Padres de familia para con sus hijos, paciencia. Hijos hacia sus padres, paciencia. Todos los días debemos tener. Y uno de los mayores exponentes de la paciencia es considerado el medio hermano o hermano de Jesús. Así que lo invito a que antes de abrir la Biblia, mire a la persona que tiene a su lado, mírelo y pregúntele, ¿quién tiene más paciencia en la casa, usted o yo? ¿Quién tiene cara como de reo del 38 corto, como de mal geniado? Mírelo bien, analícelo. ¿Quién tiene más paciencia en la casa, usted o yo? Muy bien, y uno de los mayores exponentes es la carta de Santiago. Lo invito a que vaya conmigo, abra la Biblia, aprenda la Biblia y vaya conmigo a la carta de Santiago, capítulo 5, versículo del 7 al 11. Santiago, capítulo 5, versículo del 7 al 11. Y vamos a leer estos versículos. Allí está todo el sermón. Le ruego por favor que no vaya a cerrar la Biblia para que pueda desmenuzar el sermón en esta hora. Santiago, capítulo 5, versículo del 7 al 11. Leamos su palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened ¿qué?
paciencia. ¿Hasta cuándo es el límite que Santiago le llama a la iglesia del momento y a nosotros en esta mañana? Que tengamos paciencia, y Santiago dice, hasta la venida del Señor, o hasta que usted y yo partamos de esta tierra. Usted necesita tener ¿qué? Paciencia. Pero mire, Santiago nota que a la iglesia que le está escribiendo en ese momento, a causa de las pruebas, a causa de la persecución, a causa del carácter, muchos de ellos pierden con facilidad algo que se llama ¿qué? La paciencia. Así que ahora Santiago tiene que darle 3 ejemplos a la iglesia del momento y a nosotros en esta mañana para que se los sumemos a nuestra paciencia. Vamos con el primer ejemplo que Santiago le da a la iglesia y dice así: mirad cómo el labrador sería el primer ejemplo. Subrayelo allí en su Biblia, aruñe su Biblia, y ese sería el primer ejemplo, que sería el labrador. ¿Qué hacía este labrador? Dice que este labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos dicen amén por eso? No, que se le nota que está esperando a Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Eso mero, así es. Versículo 9: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Versículo 10, segundo ejemplo, y dice Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a quienes, a los profetas. Subraye nuestro segundo ejemplo, que sería ¿quiénes? Los profetas. Subrayelo allí en su Biblia para que no se lo olvide. ¿Qué hicieron estos profetas? Dice que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11, tercer ejemplo, dice Santiago esto: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, y habéis oído de la paciencia de Job. Tercer ejemplo de paciencia sería ¿quién? La paciencia de Job. Subrayelo allí en su Biblia. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. ¿Amén o no amén? Muy bien. En esta hora, para entender el corazón de Santiago, del por qué repite del versículo 7 al versículo 11 5 veces intensamente la misma palabra, que es la palabra paciencia, como cristianos estamos en la obligación de tratar de introducirnos al contexto histórico de lo que estaba sucediendo en la época, en la cultura y el año de Santiago, y el entender el corazón del por qué repite tantas veces la misma palabra. Así que rápidamente déjame compartirte el contexto de lo que sucedía en la época, en la cultura y el año de Santiago. Preste la atención. Esta es una carta cortica de tan solamente 5 capítulos que Santiago se la escribe y se la envía a una iglesia de cristianos judíos dispersos por toda la antigua Israel. Estos cristianos a los que Santiago les está mandando la carta o les escribe esta carta, literalmente estos cristianos están padeciendo persecución, los están torturando, los están deportando, los están quemando, solamente porque no le rinden pleitesía al César, solamente porque no le hacen culto al César, no se le arrodillan ante el César. Así que Santiago le envía esta carta a esta iglesia en medio de las pruebas. ¿Y por qué la iglesia está pasando pruebas? En la época de Santiago existió un hombre llamado Agripa. Este hombre detestó, odió, detestaba a todos los cristianos del momento. Este hombre, tanta fue su ira y su odio, que hace una orden romana y escribe: a toda persona que se vista como Cristo, que hable de ese tal Cristo, que se congregue en cavernas a adorar a ese tal Cristo, va a ser perseguido, torturado y deportado, y lo vamos a matar.
Agripa firma la carta y con su anillo romano la sella y se la envía al Imperio Romano. El Imperio Romano a la hora de leer la carta, de ahí en adelante empieza una carnicería y una tortura en contra de todos los cristianos del momento, va a ser perseguido, torturado ante el César. Y escuche una cosa, con todo respeto voy a decir esto, perdón el lenguaje, pero para el Imperio Romano los cristianos del momento son la escoria, la basura de la sociedad. No los quieren porque no se rinden ante el César. Así que en medio de eso, Santiago se anima e inspirado por el Espíritu Santo y desarrolla esta carta y se la envía a los cristianos y les dice esto, del capítulo 1 al capítulo 5, el corazón de Santiago es este, le dice a la iglesia, por favor, les ruego que en medio de las pruebas, les ruego que en medio de las adversidades, les ruego que en medio de la persecución, las adversidades que puedan estar viviendo, por favor, siempre le coloquen su mirada absoluta a Jesús. Ese es el corazón de Santiago en toda la carta, llevando a la iglesia del momento y a nosotros en esta hora a que en medio de todo lo que escuchemos, veamos, atravesemos y estemos escuchando de la corrupción, de las injusticias, aún de las enfermedades, rumores de guerra, aún en medio de todo lo que podamos vivir como iglesia, Santiago nos quiere recordar en esta mañana a que le coloques tu mirada a Jesús. Y quiero decirle algo con todo respeto, no se vaya a poner bravo. Santiago nos recuerda que Jesús debe estar por encima. No estoy diciendo que lo que nombra a continuación sea malo. Vivir como iglesia, Santiago nos quiere recordar en esta mañana a que le coloques tu mirada a Jesús. Jesús tiene que estar por encima de lo que diga. Y quiero decirle algo con todo respeto, no se vaya a poner bravo. Santiago nos recuerda que Jesús debe estar por encima. No estoy diciendo que lo que nombra a continuación sea malo. Vivir como iglesia, Santiago nos quiere recordar en esta mañana a que le coloques tu mirada a Jesús. Pase lo que pase, venga lo que venga, escuchemos lo que escuchemos, Santiago nos recuerda a que le coloques tu mirada por encima de lo que pase a Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero muy bien, ya conociendo el corazón de Santiago, introduzcámonos al corazón del sermón. Ahora, al finalizar la carta, Santiago nota como cualquier ser humano, con H mayúscula, como cualquier cristiano, que al ver a sus hijos que son decapitados, al ver que le quitan sus propiedades por las cuales usted trabajó por años, al ver cómo queman a sus familiares, pues cualquier persona puede llegar a perder ¿qué? La paciencia. Así que Santiago no se hace el de la vista gorda tampoco, sino por el contrario, Santiago en medio de eso saca ahora tremenda sermón o exposición y dice esto, versículo 7 de nuestro texto base. Y Santiago continúa hablando de esta forma, introduzcámonos al sermón y dice Santiago así, dice, por tanto, hermanos, se los ruego, les suplico, ténganse o tened paciencia. Y tal vez la iglesia del momento le hubiera dicho a Santiago, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos tener paciencia? Mire todo lo que nos está pasando, mire todo lo que estamos atravesando. Y Santiago le dice, hasta la venida del Señor. Así que quiero traducir la palabra paciencia que Santiago usa aquí para traducirla a nuestros días. Escuche muy bien, la palabra paciencia que Santiago usa aquí, si se traduce a nuestros días, quiere decir resistencia, soportar, sobrellevar cargas. Cuando Santiago habla de tener paciencia o de sobrellevar cargas, es llevar personas pesadas sobre nuestros hombros o circunstancias pesadas, adversidades pesadas sobre nuestros hombros y librando batallas hasta que el Señor venga. Vuelvo y lo repito, la palabra paciencia que Santiago usa aquí quiere decir resistencia, soportar, sobrellevar cargas y librando batallas hasta que el Señor venga. ¿Qué nos quiere hablar Santiago usted a mí en esta hora? Santiago nos quiere recordar que en medio de los días grises, que en medio de los días de lágrimas, que en medio de los días de mucho cansancio, que en medio de los días donde dices, Jordi, ya no aguanto más el cristianismo, quiero abandonarlo, que en medio de los días donde dices, quiero botar la toalla, ya no aguanto más, Santiago nos recuerda que en medio de esos días debes resistirlos con mucha paciencia.
No es tiempo de abandonar tu fe, no es tiempo de cambiarse a otra iglesia, no es tiempo de abandonar lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Es tiempo de resistir con mucha paciencia. Pero también Santiago nos habla de que debemos los unos a los otros soportarnos pacientemente. Quiero hablarle a los adultos hacia los jóvenes aquí presentes. Escuchen esto, adultos. Los jóvenes actualmente ya no visten como ustedes. Los jóvenes actualmente traen una cosmovisión totalmente diferente a ustedes. Su lenguaje es totalmente diferente a ustedes. Su cosmovisión es totalmente diferente a ustedes. Y a pesar de las diferencias, Santiago llama a que los soportes con mucha paciencia. Dejemos de orar, Señor, cámbialo de iglesia, o mándale un rayo porque no me lo aguanto más, qué fastidio. Santiago llama a que debes soportarlo con mucha paciencia. Pero también quiero hablarle a los jóvenes hacia los adultos aquí presentes. Escuchen esto, jóvenes. Los adultos actualmente son la voz de la experiencia dentro y fuera de nuestros hogares. Son la autoridad puesta por el Padre sobre nuestros hogares. Son ese arco para que todo joven, como flecha o punta de lanza, pueda lanzarse a un mundo hostil, pero a causa de la experiencia del arco. Son la voz de autoridad y respeto. Por ende merecen que los soportemos con mucha paciencia. Amén. Pero también Santiago habla de que debemos los unos a los otros ayudarnos a llevar nuestras cargas. Voy a decir algo con todo respeto, no se vaya a poner bravo conmigo. Es imposible creer que dentro de una iglesia cristiana, si yo veo a un hermano de la fe o a un hermano de la sangre llevando cargas difíciles sobre sus hombros y que se le cae una tras otra vez, yo me haga el de las gafas oscuras o el desentendido con esa circunstancia y no sea capaz de ayudarle a llevar sus cargas. Y aunque tengo los recursos, me hago el desentendido y no soy capaz de ayudarle. Y Santiago y las epístolas de Juan corrigen en todas las cartas a aquellos cristianos que le dicen a las personas que aunque ven las necesidades, dicen esto: Dios le bendiga, vaya con Dios. Y Santiago llama a esa gente, y Juan, inhumanos. Debemos los unos a los otros ayudarnos a llevar nuestras cargas. ¿Te acuerdas cuando iniciaste el cristianismo? ¿Cuántas veces a ustedes y a mí, iniciando el cristianismo, cuántas veces no se nos caían las cargas una tras otra? Caíamos, fallábamos, nos desanimábamos, y como otra persona nos tuvo paciencia y nos ayudó a llevar las cargas. ¿Cómo nosotros actualmente nos creemos la Coca-Cola y no ayudamos a nadie? Y Santiago llama a que nos ayudemos hasta que Cristo venga pacientemente a ayudarnos a llevar nuestras cargas. Y también Santiago habla de que debemos los unos a los otros cuidarnos, porque vamos a librar batallas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Amén. Así que presten atención. Santiago le dice a la iglesia: por favor, téngase en paciencia. Cuando venga el Imperio Romano, cuídense. Yo sé que vienen de culturas diferentes, tal vez pensamientos diferentes, cosmovisiones diferentes, pero por favor, cuídense, ténganse en paciencia los unos a los otros. Cuando venga el Imperio Romano, vayan al subterráneo juntos. Pero esta iglesia, como tienen culturas, cosmovisiones, forma de vivir diferente, no se soportan, no se ayudan los unos a los otros. Así que Santiago ahora, muy inspirado por el Espíritu Santo, tiene que darle 3 ejemplos a esa iglesia y a nosotros en esta hora, para que lo tengamos como ejemplo de paciencia. Vamos con el primer ejemplo que Santiago le da a la iglesia y a nosotros en esta hora. Y Santiago continúa hablando de esta forma y dice, versículo 7 nuevamente de nuestro texto base. Vamos a leerlo y dice Santiago así: mirad, iglesia, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Como primer punto o primer ejemplo, para que usted escriba allí y nunca se le olvide, escúchelo bien: el labrador que Santiago nombra aquí representa simbólicamente los procesos de Dios sobre nuestras vidas. Vuelvo y lo repito, como primer punto o primer ejemplo para que se lo sumemos a nuestra paciencia, o como ejemplo de paciencia, escúchelo bien: el labrador
que Santiago nombra aquí representa simbólicamente los procesos de Dios sobre nuestras vidas. Escuche algo, iglesia, grábeselo en su mente y en su corazón. El Dios al que venimos a adorar, el Dios al que exaltamos, el Dios al que leemos en la Biblia, al Dios al que seguimos por años y por generaciones, nos guste o no, es un Dios de procesos. Y vamos a librar procesos, nos guste o no. Procesos altos como procesos bajos, procesos anchos como procesos angostos, procesos de abundancia como procesos de escasez. Pero hay algo que a nosotros como cristianos nos debe dar esperanza, y es que Él prometió que en medio de cualquier proceso Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Amén o no amén? Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero hay algo que, si se puede decir de forma un poco negativo, es que actualmente nos estamos enfrentando ante una generación que no le gustan los procesos. A ellos se les llama la generación tipo horno microondas, o les llaman la generación de cristal, que en cualquier proceso se rompe, que todo lo quieren rápido, instantáneo, en bandeja de plata. Pero mire, no quieren esforzarse por nada. Y yo, para hablar a esa generación, quiero decirle algo. Mire, la visión se sueña, pero la misión se suda. Y es de procesos. Vamos a librar procesos, nos guste o no, procesos con sus documentos, procesos en el trabajo, procesos en el matrimonio, procesos en la salud, procesos en nuestro diario vivir. Pero en medio de los procesos, Él prometió que nunca nos va a dejar solos, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Amén o no amén? Y lo malo es que nos estamos enfrentando a esa misma generación que le encanta ir a que le recuerden las promesas de Dios, pero le huye de los procesos. Le fascinan las promesas, pero le huye a los procesos. Le encanta estar aquí arriba, o le encanta figurar, o le encanta tener ministerios, pero cuando lo llamas a las 5 de la mañana en vacaciones a que venga y se siente en esa silla a orar, no viene. Pero sí le gusta mandar. A ellos se les llama la generación de cristal. Lo bueno de los procesos, si suena raro lo que voy a decir, es que los procesos forman el carácter. Los procesos nos hacen hombres y mujeres conforme a su corazón. No hombres y mujeres all star, estrellitas fugaces. No, hombres y mujeres conforme a su corazón. Y la pregunta del billón: ¿por qué Santiago nombra entonces al labrador? ¿Qué representa el labrador para Santiago y para nosotros actualmente? El labrador es una representación simbólica de los agricultores. Y todos sabemos que un agricultor, cuando va al campo a sembrar, imaginemos, café, Juan Valdés. Starbucks no, Juan Valdés, que quede claro, Starbucks no, ¿listo? Todos sabemos que lo que se siembra no se recoge al instante, sino por el contrario, tiene que aprender a esperar el proceso ¿de qué? De la siembra y la cosecha. El agricultor no se alteraba con lo que sembraba, no maldecía a Dios con lo que sembraba, no se iba de vacaciones con lo que sembraba, sino para asegurar una gran cosecha. Dice la Biblia y Santiago que el agricultor aprendió a esperar ¿qué? El proceso de la siembra, el proceso de la lluvia temprana y el proceso de ¿qué? De la lluvia tardía. Me encanta que Santiago no le enseña al mundo que el agricultor hacía esto como vemos hoy día. Dios, no está lloviendo a mi campo, ahora yo te obligo, porque soy el Hijo de Dios, que descienda lluvia sobre mi campo, porque no puede estar seca. Él no le decía eso a Dios, sino por el contrario. Suena raro lo que voy a decir, pero el agricultor aprendió a esperar pacientemente los procesos de Dios, llovieran temprano o llovieran tarde. Y Santiago nos quiere enseñar que el cristianismo no depende de nuestras fuerzas, que el cristianismo no depende del dinero, que el cristianismo no depende de mi sabiduría, que el cristianismo no depende de lo que yo pueda hacer para la iglesia. Santiago nos quiere enseñar que el cristianismo depende exclusivamente de Él, por Él y para Él. Yo no soy la Coca-Cola, se llama Jesús, el Salvador del universo. Él merece la gloria y todo lo que hacemos.
¿Qué representa la lluvia temprana y la lluvia tardía para Santiago? La lluvia temprana en el calendario judío venía en los meses de octubre y en el mes de noviembre, y venía como un rocío para ablandar y ayudar a su suelo. Pero si no llovía, el agricultor tenía un segundo chance. Tenía que esperar, ¿qué? La lluvia tardía. ¿Y cuándo venía la lluvia tardía? La lluvia tardía en el calendario judío venía el próximo año, en el mes de abril y en el mes de mayo, y venía como un torrencial para ayudarle a su campo. Pero la pregunta es, ¿y si no llovía? ¿Qué hacía el agricultor? Aquí va, traigámoslo a nuestro contexto cultural actualmente como cristianos. Aquí va, yo no sé qué procesos estemos viviendo ustedes y yo en nuestros hogares. Yo no sé qué procesos están viviendo los padres hacia los hijos, los matrimonios, los hijos hacia los padres, en su salud, en su vientre, mujer, riñones, huesos, hombres aquí presentes. No sé qué procesos puedan estar viviendo en sus ministerios, en su economía. Pero Dios nos quiere enseñar que en medio de nuestros procesos, si Dios nos responde temprano, hace un milagro temprano y nos da explicaciones temprano que representa la lluvia temprana, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Gloria a Dios, porque Dios me ha respondido temprano. Amén. ¿A cuánto les gusta que cuando usted ore, al instante lo que usted oró se cumpla? ¿Les gusta o no les gusta? No, sean sinceros, ¿les gusta o no les gusta? Sí, a todos nos gusta, a nadie nos gusta esperar, ¿cierto? Pero ahora Santiago nos quiere enseñar algo más fuerte. Y si Dios en nuestros procesos no nos responde temprano, sino por el contrario, en nuestros procesos Él nos responde tarde, hace un milagro tarde o nos da explicaciones tarde, que representa la lluvia tardía, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Gloria a Dios, porque Dios sigue siendo bueno, soberano, sigue sentado en su trono, nada se le sale de las manos. ¿Amén o no amén? Ahí bajaron los amenes. Ahora vamos a ir un poquito más difícil. Y si Dios en nuestros procesos, Él no nos responde temprano, ni tampoco nos responde tarde, sino que en nuestros procesos Él decide guardar silencio. ¿Cuál va a ser la actitud de la iglesia? Hasta aquí llegó mi fe. Yo pensé que Dios era un Dios circunstancial, que cuando yo estoy feliz, Él está feliz, pero cuando estoy enojado, Dios está bravo conmigo. Pues yo quiero recordarle algo. Pase lo que pase usted aquí en Mula, en Murcia, pase lo que pase en Latinoamérica, en Europa, Asia, África, pase lo que pase, yo quiero recordarte que el Dios suyo y el Dios mío sigue siendo el Dios de nuestros procesos. Y Él prometió que no nos va a dejar solo, sea que nos responda temprano, sea que nos responda tarde, o sea que guarde silencio. Él sigue siendo el Dios de nuestros procesos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dele un fuerte aplauso al Señor. Segundo ejemplo de paciencia, versículo 10 de nuestro texto base. Santiago continúa hablando de esta forma y dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia ¿a quiénes? A los profetas que ¿qué hicieron? Hablaron en el nombre del Señor. Como segundo punto o segundo ejemplo para que se lo sumemos a nuestra paciencia, escuche esto: los profetas que Santiago nombra aquí representan simbólicamente la proclamación o la predicación de la verdad absoluta. Vuelvo y lo repito, como segundo punto, segundo ejemplo de paciencia, los profetas que Santiago nombra aquí representan simbólicamente la proclamación o la predicación de la verdad absoluta. Cuando Santiago nombra a los profetas, con todo respeto, Santiago no está pensando en los profetas actuales que a ustedes y a mí nos gusta. Para nada Santiago está pensando en ese tipo de profetas. Cuando Santiago nombra a los profetas, él está pensando en ¿quiénes? En los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y quiénes fueron los profetas del Antiguo Testamento? Cuando ustedes y yo los estudiamos, vemos que fueron hombres que literalmente mientras predicaban, profetizaban, anunciaban la ley, la Torá, el Pentateuco, fueron ultrajados, maltratados, deportados y hasta los mataron por decir la verdad. Estamos llegando a un punto en Latinoamérica, en Europa y en cualquier parte de este planeta Tierra donde decir la verdad, no relativa, sino la verdad absoluta, es un sinónimo ¿de qué? De caerle mal a las personas.
Decir la verdad absoluta en el sistema en el que vivimos es un sinónimo de ser ¿qué? Homofóbico, de ser retrogrado, qué sé yo, de ser ignorante. Decir la verdad actualmente en el sistema en el que vivimos es un sinónimo de caerle mal a las personas. En la ventana 1040, decir la verdad absoluta en estos territorios es un sinónimo de persecución, cárcel, tortura o la muerte. Y le pasaba a los profetas también por decir la verdad. ¿Quiénes fueron los profetas? La Biblia los divide en dos partes: profetas mayores y profetas menores. Rápidamente, ¿quiénes fueron los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Préstele mucha atención cómo mataron a los profetas mayores por decir la verdad. ¿Y cómo yo puedo tener evidencia de cómo mataron a los profetas mayores? Cristo tuvo 12 discípulos. Esos 12 discípulos formaron a otros discípulos. A ellos se les llama, o la época les conoce como los padres de la iglesia. Y ellos dejaron libros que se llama la era patrística, donde narraron cómo mataron a los profetas mayores por decir la verdad. Primer profeta es llamado el profeta Isaías. Dice que Isaías, cuando sale a las calles a profetizar, a anunciar al Cordero de Dios, al unigénito, al Mesías esperado, dice que su propio pueblo se molestó con Isaías. ¿Y sabe qué hacen? Lo amarran de sus dos brazos, lo amarran de sus dos pies, sin derechos humanos, cascos azules, la ONU, nada de eso. ¿Sabe qué hicieron? Lo abrieron de sus dos manos, de sus dos pies, y con un serrucho de abajo hacia arriba por toda la mitad lo partieron en dos. ¿Por qué? Por decir la verdad. Siguiente profeta llamó al profeta llorón. Lloraba tanto el pecado, lloraba tanto el rechazo, lloraba tanto la idolatría, que cuando Jeremías sale a las calles a profetizar, su propio pueblo se molesta, toman piedras en la calle y se las lanzan a Jeremías en la cabeza. Y Jeremías en la calle muere desangrado por decir la verdad. Siguiente profeta llamó al profeta Ezequiel. Ezequiel murió por decirle a su propio pueblo que dejaran la idolatría, que dejaran de adorar a otros dioses con D minúscula, que aunque tienen boca no hablan, aunque tienen oídos no escuchan, aunque tienen ojos no ven, y si lo lanzas al río, qué sé yo, de algún lado de por acá, no van a nadar. Ezequiel fue un radical en su época que le dijo a las personas que el único Dios, póngase bravo quien se ponga, se moleste quien se moleste, se llama Jehová Dios de los ejércitos y no hay nadie por encima de él. ¿Y terminaron qué? Matando a Ezequiel. Traigamos a Ezequiel a nuestros días. ¿Qué pasaría si Ezequiel estuviera aquí actualmente con nosotros? Ezequiel hubiera dicho a las personas: oiga, ¿sabe qué? Es que verse la Rosa de Guadalupe a nadie va a salvar. Es que pegar una penca de sábila en el techo de su casa a nadie le trae buena suerte. Es que pegar una herradura de caballo en la parte de atrás de su puerta a nadie lo va a salvar de nada. Es que colocar una tijera en cruz debajo de la cama a nadie lo salva de nada. Ezequiel fue un radical en su época que le dijo a las personas: póngase bravo quien se ponga, Dios es el único rey y no hay nadie por encima de él. Y lo mataron por decir la verdad o ser tan radical. Daniel, en la época de Daniel a la gente no le gustaba cómo Daniel oraba 3 veces al día en dirección hacia Jerusalén. Daniel nunca comió la comida del rey, nunca se arrodilló ante la estatua del rey, nunca comió lo que el rey le daba. Por el contrario, fue criticado, chismoseado y encerrado en una fosa llena de leones. ¿Cuál es el común denominador de los profetas mayores, profetas menores y los discípulos de Jesús? ¿Alguien sabe? Que todos en su totalidad murieron por una verdad absoluta, no relativa. ¿Y cuál fue la verdad absoluta de cada uno de ellos? Se divide en 3 partes. Antiguo Testamento, verdad absoluta: Dios como el único creador del planeta Tierra. Amén. 4 evangelios, verdad absoluta: Cristo como el unigénito Hijo de Dios, el único que nos va a poder llevar al cielo y que está por encima del budismo, de Alá, de Mahoma, del catolicismo. Cristo, el único salvador del universo. Esa es la verdad absoluta de los 4 evangelios. Hechos hasta nuestros días: el Espíritu Santo moviéndose con poder y autoridad sobre la iglesia. Esa es la verdad absoluta por la cual la iglesia no se puede echar para atrás, no puede retroceder, no puede tener miedo a la hora de proclamarla. Y mire, yo no soy profeta, no lo soy, pero las estadísticas no mienten.
Y es que actualmente usted decirle a una persona que Jesús es el camino, la verdad y la vida, es un sinónimo de caerle mal a las personas. Vaya a la ventana 1040 y párese en un parque, en un megáfono y diga en el mundo de los musulmanes, y diga Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, te quitan la cabeza. No es como lo pintan los medios. Dígale a un musulmán aquí en Europa, Jesús es el camino, la verdad y la vida, se incomoda, se molesta, no te va a prestar atención. Así que quiero contarte algo aquí específico. Esta gente dio la vida por la verdad y Jesús también lo hizo. ¿Cómo así? Jesús ha sido el único sobre la faz de la historia que se paró en los 4 evangelios y le dijo cara a cara. Él no se escondió detrás de un púlpito, él no se escondió detrás de un árbol, no se volvió teólogo en Facebook, no lo hizo. Él se paró cara a cara ante la religión ultraortodoxa, millonaria, rica, los fariseos. Y Jesús le dice esto a los fariseos: oiga, ¿sabe qué? Yo soy Dios. ¿Y qué? Y que Jesús dijera eso a los fariseos era la peor blasfemia para ellos. Jesús literalmente se echó el lazo al cuello al decirle eso. Y no solamente se lo dice de frente, él viene como una bola de nieve, poco a poco diciéndoselo a los fariseos. Más atrás, él le dice delante de los fariseos, hace un milagro y dice: mujer, vete y no peques más, yo soy quien perdona los pecados. Y ahí están los fariseos escuchando. Más sigue corriendo y le dice: mire, tus pecados son perdonados. Y para ellos no podían decir eso. Así que yo quiero decirle algo: decir la verdad en el mundo en el que vivimos es un sinónimo de caerle mal a las personas. Pero como iglesia nuestra posición es: pase lo que pase, venga lo que venga, atravesemos por lo que tengamos que atravesar, es decir esa verdad. Jesús es el camino. Jesús es la verdad absoluta, no relativa. Jesús es el único que nos va a poder llevar al cielo. No es un gobierno, no es el dinero, no es las cosas materiales. El único que nos podrá llevar al cielo se llama Jesús. Amén. Y la iglesia, cuando salga a evangelizar, la iglesia en sus trabajos, la iglesia en sus comunas, en sus barrios, a donde vaya, no debe parar de predicar a Jesús. Jesús es el camino, es la verdad absoluta y seguirá siendo vida. Amén. Y cuando salgamos a evangelizar, si nos llaman lambeladrillos, panderetos evangélicos fastidiosos, si nos llaman faldas largas, si nos llaman como nos llamen, échate jabón Pilatos y asume la crítica con mucha paciencia, pero no dejes de predicar a Jesús. Así tu familia te llame religioso, así tus vecinos te llamen como te llamen, no dejes de predicar a Jesús. Es nuestra verdad absoluta y debemos predicarla. Así nos rechacen, aceptar el rechazo con mucha paciencia, pero predicar a Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tercer y último ejemplo de paciencia, versículo 11 de nuestro texto base. Y Santiago finaliza de esta forma y le dice esto a la iglesia y dice, versículo 11: he aquí, iglesia, tenemos por bienaventurados a todos los que sufren. Y habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Como tercer punto o tercer ejemplo de paciencia, para que usted lo escriba allí y nunca se lo olvide, escúchelo bien. La paciencia de Job que Santiago nombra aquí representa simbólicamente el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Vuelvo y repito, la paciencia de Job que Santiago nombra aquí representa simbólicamente el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Escucha algo, iglesia, padres de familia aquí presente, Dios sigue teniendo propósito en su hogar, con su esposa y con sus hijos. Madres, cabeza de hogar aquí presente,
quiero recordarte que Dios sigue teniendo propósito sobre sus hijos. Aunque sean hijos pródigos, Dios sigue teniendo propósito. Aunque el mundo y el sistema nos diga, estamos repoblando el mundo, ya no cabe ni una sola persona más en Europa, tengan perros y tengan gatos. Yo quiero decirle algo, mi Biblia a mí me enseña que los niños no son una carga, no son una maldición. La Biblia llama que son herencia de Jehová y están por encima de los perros, están por encima de los gatos. Le moleste a quien le moleste, son herencia de Jehová, siguen teniendo propósito, no son una maldición, no son una carga, no estamos repoblando el mundo, son herencia de Jehová. Amén. Siguen teniendo propósito. Mujeres, Dios sigue teniendo propósito sobre su vientre. Mujeres, Dios sigue teniendo propósito sobre su hogar, sobre su esposo, en su trabajo. Dios sigue teniendo propósito. Dios sigue siendo un Dios global, con una mentalidad global, y la iglesia sigue teniendo al Dios más global de este planeta Tierra. Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Y mire, la prueba vendrá, aunque muchas veces no la entendamos, y sin importar las pruebas debemos recordarnos en esta tarde, en nuestra mente y en nuestro corazón, que todo lo que venga, todo lo que pase, sin importar lo que pase, todo sigue teniendo propósito de parte del Señor. Arriba en el cielo, debajo del cielo y debajo de la tierra, todo sigue teniendo propósito. ¿Amén o no amén? Arriba en el cielo, nadie juega con nosotros Jumanji. ¿Alguien se acuerda de la película Jumanji? ¿Sí la han visto o no? El de La Roca. Arriba en el cielo nadie juega Jumanji con nosotros. Dicen que yo tengo el perfil de La Roca, mírenme bien. Arriba en el cielo nadie juega la FIFA. Arriba en el cielo nadie juega la Play 5 con nosotros. Nadie juega con nosotros arriba en el cielo a la suerte. Todo lo que sucede arriba en el cielo, debajo del cielo y debajo de la tierra, es porque Dios sigue teniendo propósito. Sea bueno o nos parezca malo, sigue teniendo propósito. Y la pregunta del millón, ¿por qué Santiago nombra a Job? ¿Qué representa Job para Santiago? ¿Alguien aquí ha jugado dominó en su casa? Levante la mano, ¿quién ha jugado dominó en su casa? ¿Los demás piensan que es del diablo? No, el dominó no es del diablo. El dominó es de quien lo compra. Si yo lo compro, ¿de quién es? Mío, no es del diablo, ¿listo? Presten atención, cuando usted juega dominó en su casa y usted al final, muchos colocan las fichas del dominó, hacen una fila o hacen una casa o una carretera con las fichas del dominó. Una vez hice eso y mi esposa sin querer queriendo viene y me hace caer la primera. Y cuando se cae la primera ficha, ¿qué pasa ahí para adelante? Todas se caen. Eso a nivel mundial tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? El gran efecto dominó. Se cree posiblemente que cuando Santiago nombra la paciencia de Job, era porque Job iba a vivir ¿qué? Un efecto dominó. ¿Qué es eso? Que Job iba a vivir esto. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro momento ultra mega supremamente difícil, pero que al final Job iba a entender que todo lo que estaba viviendo era porque Dios tenía ¿qué? Propósito en su vida. Amén. Finalicemos. ¿Quién era Job? Job en el Antiguo Testamento era el hombre más ultra mega supremamente millonario, ricachón. Era el hombre que más tenía varo, lana, pasta. Era el hombre más rico del Antiguo Testamento. ¿Y cómo se medían las riquezas en el Antiguo Testamento? El que más tuviera vacas, burros, camellos, para los que son de Ecuador y Perú. El que más tuviera cuis. Era el que más tenía animales, era el que más tenía dinero. Aparte de tener muchos animales, tenía muchos siervos, gente que le cuidaba el pasto, sus animales. Aparte de tener muchos siervos, Job no tenía internet, no tenía celular ni pantallas de Netflix. Job, así que le gustaba ¿qué? Reproducirse. Job tuvo 10 hijos, tuvo este hombre. Aparte de tener 10 hijos, tenía una esposa fenomenal, una casa increíble, una hacienda o una finca increíble. Pero de un momento a otro, el diablo, el pata, Chucky, Satanás, como le quieras llamar, va y se para allá ante la presencia de Dios, y se lo parafraseo. Y el enemigo le dice al padre: oye, ¿no has considerado a ese hombre que se llama Job? Y Dios le dice: ¿de verdad me está hablando de Job? Como Job no hay nadie. Así que pareciera que en la soberanía de nuestro Dios y en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Él le hubiera permitido al enemigo esto. Vaya y le toca ciertas cosas a Job, pero ojo, le toca la vida, porque si le toca la vida se mete conmigo.
El gran enigma del libro de Job es este: ¿por qué los buenos sufren y a los malos les va bien en la vida? El gran enigma del libro de Job. Así que el enemigo al otro día, en efecto dominó, le va a empezar a tocar todas estas características a Job. Así que contextualicemos la historia en nuestros días. Job vive en Mula y tiene que ir a Sangonera, ¿cómo se llama? Sangonera la Seca. Así que Job se levanta esa mañana en su BMW, porque es un hombre rico, híbrido. Se monta en su BMW burro 2027. Tacatán, tacatán, llega a Sangonera de la Seca, amarra su BMW en reversa y lo estaciona. Entra a su oficina de contabilidad y grupos al margen de la ley, ilegales, entran a la finca de Job. Y esa mañana le comienzan a matar, a destruir toda su fuente de riquezas, todos sus animales. Y Job pasó de ser el hombre más rico a ser el hombre más pobre de toda la sociedad, de Europa, de Latinoamérica en su momento. Así que Job quedó pobre en la mañana, pero eso no se queda allí. En la tarde sus siervos están limpiando el reguero, la sangre de los animales, y otra vez grupos al margen de la ley entran y ahora comienzan a matarle a todos sus siervos. No queda ni uno. Eso fue en la tarde. En la noche sus hijos en la noche se están cenando una paella española con un vino tinto. Así que mientras están tomándose así una paella y están tomando un vino tinto, la casa donde están los 10 hijos de Job se comienza a mover. Las paredes se les vienen encima, el techo se les viene encima, y todos los 10 hijos de Job al instante mueren de muerte súbita. Y Job ahora se quedó sin hijos. No sé si Job pudo dormir de tantas malas noticias, pero el otro día llueve, hay un charco, sale Job, mira el reflejo en el charco porque no hay espejo en la antigua Mesopotamia. Y Job le acaba de salir ahora una enfermedad incurable, peor que la lepra, peor que el COVID-19, peor que la viruela del mono, hantavirus, como le quieras llamar. Mujeres casadas, levanten la mano a las mujeres casadas. Peor que cualquier gripa que le da a los hombres. ¿Sí o no? Ay, no nos digamos mentira, la gripa del hombre es más fuerte que la gripa de la mujer. Es una broma, somos flojos a veces. Así que Job le da una enfermedad incurable, peor que la lepra, horrible la enfermedad, transmitible. Así que ¿sabe qué hacen las autoridades de salud de Job? Job se nos larga de aquí, nos va a contagiar a las personas. No hay cura para eso. ¿Y sabe qué hacen con Job? Lo exilian. Lo sacaron de su cultura favorita, de su comida favorita, de su familia. Sus 3 parceros, sus 3 amigos le dicen: lo que le está pasando es porque usted está en pecado, lárguese de acá. Y lo sacaron. Pero ahora, siguiente efecto dominó: su queridísima esposa llega allá. Y su esposa le dice esto: Job, hasta aquí con su Dios, maldiga a su Dios. Y me encanta que ni ustedes, con todo respeto, ni yo les podemos llegar ni a los tobillos a lo que le está pasando a Job. No le podemos ni llegar. Está viviendo literalmente uno tras otro. Y me encanta el corazón de Job, porque al recapitular lo que le está pasando, Job saca una perla profética, si se puede decir la forma, o algo increíble que nos tiene que llenar a nosotros de esperanza. Y perdón, me salgo del texto base y con esto finalizo. Y Job dice esto: Job 19, versículo 25. Job 19, versículo 25. Job, en medio de recapitular el efecto dominó, Job saca esta conclusión y dice esto. Perdóneme, lo voy a expresar con euforia o con alegría, pero no hay de otra forma de expresarlo. Y Job, en medio de recapitular, dice así: perdí todas las riquezas del mundo, pero no me importa. Perdí mis siervos, pero no me importa. Mis hijos, sangre de mi sangre, huesos de mis huesos, y me duele y se quiebra. Pero no me importa, no es tan importante. Perdí mi casa, se cayó a pedazos. Tengo una enfermedad incurable. Mi esposa, mi amiga, mi confidente me dice ahora que maldiga a Dios, pero no me importa. Y Job dice esto. Job 19, versículo 25. Iglesia evangélica Betel, aquí en Mula, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Job al final concluye y dice esto: no me importa que lo haya perdido todo, lo único que me importa saber es que el Redentor vive y vive para siempre.
y se comprueba teológicamente que el libro de Job es más antiguo que mi tatarabuela, bisabuela. Es antiguísimo. Se comprueba que se escribió a la par de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y Job desde allá, él apunta a los 4 evangelios y él dice esto: sí, Cristo resucitó y venció la muerte y es mi redentor. Colóquese de pie y permítame orar en esta hora al Señor.